Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. A la nueva camada de dirigentes PLDistas, de funcionarios de la corporación, hay que ponerse alerta con ellos y ellas. Hay un caso ya muy develado, ¿no? Muy evidenciado. El caso de Luis Henry Molina, que fue el escogido por Danilo Medina y la Claque Palaciega para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el relevo de Marianito Germán. Antes estuvo de subsecretario de la presidencia, bastante tiempo, relativamente joven o muy joven, con un nivel, una formación que muchos estiman apreciable, fue colocado ahí. Lo que no se sabía o lo que no se tenía en la memoria, mejor dicho, es que él había sido el jefe de campaña electoral del senador por San Cristóbal, que es uno de los acusados en el caso de Odebrecht, en el mutilado caso de Odebrecht, bien mutilado, Tommy Galán. Y se han presentado los videos. Él era el promotor de Tommy Galán. Y Tommy Galán tiene una acusación, está en proceso. Y resulta que el que lo auspició en campaña es el que dirige y controla el tribunal que lo va a juzgar. Aquí no se trata de que él profese tal o cual ideología como él está esgrimiendo, que ni la Constitución establece que se pueda prohibir tener ideología política. Aquí lo que pasa es que se ha hecho una denuncia con prueba de que él promovió un senador que está acusado de un delito grave y que él mismo es que lo va a juzgar. La cachaza de este tipo, cuando dice que no hay razones para inhibirse, mira, tener una mínima pizca de moral era para inhibirse. No es necesario que se lo diga ninguna ley ni nada de esto. Y eso indica la calaña. Y yo no estoy planteando esto en términos personales, aunque parezca. Porque el tema es la estructura, es la partidocracia, es cómo se van promoviendo los personeros del régimen. El padrino, en este caso, Danilo Medina, y otros que están con Danilo muy cerca. Pero el padrino Danilo Medina es uno de los políticos dominicanos más, si existiera un sistema de justicia, más vulnerable, al que se le pueden construir, y yo diría que tiene construido un expediente para una condena muy fuerte, que es el expediente de Punta Catalina. Y yo creo que lo tiene construido porque el documento de petición, de demanda de juicio político en el Congreso, es un documento que puede estructurarse como un expediente consistente, y más con lo que ha surgido posteriormente a él. Ese es el padrino. Claro, el padrino no podía nombrar en la Suprema Corte a uno que no fuera garantía de la impunidad de él y de todo lo suyo. Entonces,
Él dice que quienes los combaten están apostando al desastre y que él va a hacer justicia por la ley. Pero bueno, comenzó de mala manera. Se le salió más que el cobre. Está evidenciado. Y la manera de abordar el tema por él y por el régimen es una manera ofensiva a la sociedad, indignante. Y eso hay, además, ese es el presidente de la Suprema. Y ya aparecen otros conectados con las conexiones con los corruptos, porque se ha montado, independientemente de los personeros, que pueden ser uno en un tiempo, otro en otro tiempo, se ha montado un sistema de corrupción y de impunidad. Y Ministerio Público y Poder Judicial son la garantía de la impunidad de los corruptos. Y los corruptos no solo como funcionarios políticos, sino empresarios, generales, en fin. Y eso se extiende a todo lo largo y ancho del sistema. Lógicamente con sus excepciones, pero como está montado el sistema. Y claro, oye, el surgimiento de esa Suprema Corte de Justicia, al calor de lo que se le hizo a Miriam Germán, no puede dar menos que un producto de esta naturaleza. Algunos decían, no, pero este es mejor que Marianito. Vuelvo a repetir, malo sobre malo da peor. Aquí no encumbran figuras, sea de sangre nueva, de sangre vieja, a esos niveles que no respondan a todo lo que es ya una dictadura mafiosa. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. La verdad es que la vida es muy contradictoria. Hace apenas unas horas enterramos a un camarada muy valioso, Heriberto Casado. Ahora se me olvidó el primer apellido, pero bueno, Heriberto Casado, como lo conocemos más. De San José de Ocoa, con una trayectoria de honestidad ejemplar. Y partícipe de este proyecto Movimiento Camañista, a quien yo conocí hace años y hemos compartido ideales. Y tenemos que rendirle tributo en este momento y resaltar su ejemplo. Y hoy cumpleaños un camarada, un hermano muy querido, Alfredo Pierre, quien además de toda su larga militancia comunista, revolucionaria, ha tenido tareas, misiones internacionalistas verdaderamente ejemplares. Para él nuestro abrazo también. Y quiero en este segmento dedicarlo a un tema que está muy relacionado con ellos y con todos nosotros. Es uno de los aspectos del tema venezolano. Quiero leerle algo. Ya vamos. Helio Abram, ese señor que está ahí,
es un alto funcionario del poder imperialista de los Estados Unidos y de la actual administración. Ha estado en múltiples administraciones, es de los llamados, de los intelectuales de ultraderecha que trazan política. Helio Abraham dio un informe reciente a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y yo quiero leerle la transcripción de su informe. Dice así: esto de atacar al chavismo es sencillamente para nosotros una guerra de sobrevivencia y la imposición de una razón que debe prevalecer sobre las demás, porque de otro modo estaremos admitiendo y dando campo para que se nos destruya. Venezuela va a destruir a Estados Unidos. Imagínense, señores representantes, por un segundo que nosotros dejáramos gobernar a los chavistas sin ponerle trabas, sin hacerle la guerra, ustedes están oyendo, permitiéndole hacer sus proyectos sociales sin tomar en cuenta nuestras empresas y socios. Siendo que los valores nuestros han sido los suyos por casi 2 siglos. Imagínense que le sigamos permitiendo tener toda la clase de relaciones extrañas con todo ese mundo adverso a Estados Unidos, llenando a su pueblo de conceptos e ideas que van todos contra nuestros valores. Imagínenselo por un momento, señores representantes. Esto conduciría a la debacle y a la perdición de la democracia en el hemisferio occidental, aquí mismo en nuestras entrañas. He ahí la razón primordial por la cual ese tipo de régimen constituye una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país, algo que ustedes lo deben saber muy bien. En esencia, de eso se trata la lucha que estamos librando contra este tipo de regímenes que pondrían en peligro nuestro propio destino, la paz mundial. Nosotros, que somos los campeones de la democracia en el mundo, siempre hemos probado que el socialismo ha sido un fracaso en todos los lugares donde ha tratado de imponerse y, por tanto, no podemos permitir que en Venezuela eso sea la excepción. Entonces, ¿vamos acaso a permitir que en Venezuela sea exitoso el socialismo, señores representantes? ¿Pueden ustedes creer lo que eso provocaría en toda la región de América? Ustedes pueden imaginarse lo que representa construir 3 millones de viviendas sin la participación de la empresa privada. Eso lo hizo Venezuela, 3 millones de viviendas. ¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en el proyecto de salud, en los proyectos de salud, en la educación, en la formación de sus militares y en la adquisición de los elementos para su defensa? ¿Vamos entonces a permitir que ese país triunfe el socialismo, un sistema al que hemos venido declarando la guerra desde que nos constituimos en democracia líder del libre mercado? Por tanto, el que no esté con nosotros debe pasar por las más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades de todo aquello que durante tanto tiempo disfrutó, teniéndonos por aliados y por el sostén de su costumbre, de sus hábitos y su entretenimiento más preciado. Esa es la confesión de un halcón de los Estados Unidos. Esa es la política que están aplicando. Ahora, ¿por qué yo traigo a colación esto? Uno se pregunta, ¿y qué pasa con los medios de comunicación, con los comunicadores de este país que se la pasan atacando a Venezuela, culpando a la Venezuela bolivariana de lo que está pasando en Venezuela, de las privaciones del pueblo, frente a una cosa como esta? Una confesión de que le han abierto la guerra, de que lo van a poner a pasar penuria. Eso lo ocultan, y eso es la complicidad con un crimen de carácter mundial, o de lesa humanidad, mejor dicho, de lesa humanidad.
La política que aplica Estados Unidos contra Venezuela es una política criminal, genocida. Todo esto porque Venezuela decidió un camino propio, autodeterminado. Y eso ellos no lo aceptan, no lo permiten. Pero resulta ser que no se trata del poder imperialista otrora omnímodo, como lo pensaron también inmediatamente después del derrumbe de la desintegración de la Unión Soviética y de los países del este europeo, sino que es un imperialismo en crisis, decadente, con un sistema imperialista fracturado en todo el mundo y con cada vez más reacciones de rebeldía, de indignación de los pueblos a los que quieren mantener sometidos y oprimidos. Lo dejamos ahí en este segmento y estaremos nuevamente en el otro segmento con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Tanto la sangre nueva como la sangre vieja pueden estar cargadas de tóxicos, de bacterias, de virus. No es garantía, el tiempo de la sangre no es garantía de que sea buena o sea mala. Lo que se está haciendo es utilizando un recurso de carácter publicitario con el tema. Recuerden que la frase la introdujo Danilo. Cuando se vio obligado a desistir de la repostulación frente a Leonel, y están hablando dos dirigentes políticos de larga data que no pueden atribuirse la condición de sangre nueva en el PLD, él acuñó el tema. Sí, debe venir sangre nueva. Y estaba preparado Gonzalo. Pero la sangre nueva de Danilo parece ser más bien una transfusión de su propia sangre, ¿no? Es decir, Gonzalo Castillo puede tener un rostro diferente, tener unos 10 años menos que Danilo, hablar de una manera distinta, tener cualidades personales distintas y profesionales, pero como político es una reproducción, es una continuidad, es un continuismo del que no pudo repostularse. Y yo diría más, en el caso de él, es el caso de un continuismo desde un empresario metido a político, que su principal característica ha sido invertir en la política para aumentar su capital, expandir su riqueza y tener más poder. Y alguien decía que prefería a un político hambriento a un político enriquecido o a un empresario político enriquecido. Y yo le digo que la voracidad empresarial no tiene límites. Es una dinámica terrible, y más cuando las fortunas se forman de esa manera. Más cuando se apadrina a un político, como fue Danilo Medina, desde una pequeña fortuna para reproducir esa fortuna. Eso va a ser la característica fundamental de ese gobierno. Y no solo en la persona de Gonzalo Castillo, si fuera gobierno, sino en la lógica del poder. Porque aquí se ha conformado
un poder en el que el presupuesto del Estado, el patrimonio público de la nación, el patrimonio natural de la nación, es usurpado, es asaltado por los políticos que lo ejercen y por los empresarios asociados a los políticos. Y reproducen constantemente eso, convierten las elecciones en un mercado, los partidos en empresas, y es uno de los negocios más rentables. Y eso es lo que anuncia la llamada sangre nueva. Y ya vemos además, y comentaba, el caso del presidente de la Suprema, pero hay otros casitos que vienen por ahí. El del nuevo ministro de Economía, que está al frente ya de la campaña también, de una parte de la campaña de Gonzalo Castillo. Entonces ahí están, ahí se ven las complicidades de los viejos y de los nuevos para seguir reciclando un régimen de corrupción. Nos tenemos que despedir, estaremos mañana viernes aquí con ustedes y le damos un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.